Alégrense el cielo, goce la tierra. Alégrense el cielo, goce la tierra. Hola chicos, ¿cómo están? Comenzamos ya oficialmente esta tercera sesión de nuestro estudio bíblico. Hoy corresponden los textos del Evangelio de San Lucas correspondientes a los misterios de la anunciación del ángel Gabriel a la Santísima Virgen María y la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Y vamos a comenzar con la oración del estudio bíblico. La, Deben estar viendo en este momento en su pantalla y para que podamos seguirla y lleguemos a aprendérnosla. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, que tanto nos amaste y te compadeciste de nuestra débil condición, que te dignaste dejar escrita tu palabra como regalo a tu Santa Iglesia, vuelve tu mirada a aquellos que, con corazón sincero y con incesante búsqueda de conocerte, se remiten a tu Santa Escritura. Envía a tu Espíritu, el mismo Espíritu que inspiró e instruyó a tus santos siervos a escribirla, para que sea Él quien nos las revele, nos disipe la mentira y nos libre del error. Danos, Señor, humildad. Concédenos dejarnos modelar por la Escritura, extrayendo de ella todos los dones que tiene para darnos. Amén. Señor, en esta sesión también ponemos en tus manos todas nuestras intenciones. La más colectiva y que más nos atañe en este momento es el estar reunidos de manera virtual. Ofrecemos la tristeza que puede estar ocasionándonos el no poder vernos de manera presencial, pero tú dijiste que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estarías tú y aquí estamos reunidos. Y te pedimos por toda esta situación que está pasando, Señor, por las personas que ya han sido contagiadas, por las personas que están realmente enfermas, por sus familias y por todas las intenciones de nuestros corazones y por el alma de aquellos que también ya han fallecido. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Listo, chicos. Normalmente pues repartiríamos la hojita e iríamos leyendo de manera conjunta, pero por cuestiones logísticas parece que será mucho más fácil si eh, pues lo hago sencillamente yo. Entonces, aquí mismo estoy, pues las lecturas se mandaron por el chat en un PDF, pero pues igual aquí van a estar proyectadas en la pantalla. Eh, la anunciación y la visitación del Evangelio según San Lucas capítulo 1. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El hombre, el nombre de la virgen era María, y entrando le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira también a Isabel, tu parienta, que ha concebido a un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella a quien llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María:
He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región, a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando con gran voz dijo, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a todos los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su corazón, en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María permaneció con ella unos 3 meses y se volvió a su casa. Palabra del Señor. Listo, chicos. Entonces, comencemos con la parte de la lectura literal de nuestro texto. ¿En dónde ocurren tenemos dos narraciones distintas, ¿no? La de la anunciación y la de la visitación. Y cada una ocurre en un escenario distinto. La anunciación ocurre en Nazaret. Lo primero que podemos decir respecto a Nazaret, eh, regálenme un momentico, miramos bien en el mapa. Es una ciudad situada en Galilea. Y Galilea es una zona de Israel que está dominada de manera particular, más allá, por encima de cualquier otra región, por los gentiles. Entonces, dentro del sentir religioso de los judíos, pues hay como cierta bronca contra Galilea. Eso lo vemos, por ejemplo, que en el Evangelio de Juan, cuando Felipe le dice a Natanael que pues, encontraron al Mesías en Nazaret, él le dice como, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y también es muy importante señalar que no tenemos registros de Nazaret eh, ajenos al cristianismo. Y esto lleva a pensar en muchas circunstancias, bueno, muchos estudiosos proponen la posibilidad de que no haya sido la ciudad de Nazaret la que da el nombre a Jesús de Jesús Nazareno, sino que todo lo contrario, que la ciudad en la que creció Jesús haya recibido su nombre precisamente por Jesús, porque en Mateo 2 del 22 al 23 se dice que los profetas habían predicho que nuestro Señor sería llamado Nazareno. Esto ha sido también es un versículo del que se cogen muchos ateos y muchas personas para decir que la Biblia no dice que que el Mesías fuera llamado Nazareno, y efectivamente si buscamos en el Antiguo Testamento, no se dice precisamente que habría una ciudad, pero pues tampoco es lo que está diciendo Mateo. Lo que pasa es que en Isaías 11:1 dice, saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Esta palabra vástago o brote en el texto original aparece por la palabra netzer, sí que es esta de aquí. De modo que muy probablemente a eso era lo que se referían cuando llamaban a Jesús Nazareno, y es esta palabra la que da el nombre a la ciudad de Nazaret, que debe haber sido en todo caso una ciudad muy, muy pequeñita, y precisamente esto va a tener todo que ver con lo que vamos a escuchar de la boca de la Santísima Virgen María justo ahora.
Y tenemos a dos involucrados en la acción, el ángel Gabriel y la Santísima Virgen María. La Virgen María ya estaba en ese momento desposada con San José. Y el ángel entrando le dice, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Entonces hay mucha tela por cortar en estas pocas palabras. La primera es el saludo, el Kaire, es una palabra que significa simplemente hola, o sea, es la forma en la que los griegos se saludaban. Sin embargo, la palabra hola en griego, o sea, Kaire significa alégrate, es un verbo, de manera que o sea, como vemos la Biblia de Jerusalén lo traduce como alégrate, habría sido pragmáticamente correcta una traducción también que dijera hola, pero entendido en el contexto de que el ángel le va a dar una muy buena noticia a la Virgen María, es completamente sensato traducir como alégrate. Más profunda es la palabra que sigue inmediatamente después, este de aquí que se pronuncia que caritomene. Esta palabra es un pretérito perfecto de la voz pasiva del verbo carito, que significa favorecer, o en el sentido cristiano, más específicamente, está relacionada con el sustantivo caris, que significa gracia. De ahí que se traduzca como llena de gracia. Lo que pasa es que en español se pierde muchísimo no tenemos el verbo llenar de gracia, entonces pues usamos toda la locución, toda la frase llena de gracia y se pierde mucho el matiz que da la palabra y el hecho de que la palabra esté en el aspecto perfecto. El perfecto quiere decir que la acción ya fue terminada para el momento en el que fue dicha. Eso quiere decir que la Virgen María no fue llena de gracia en el momento en el que el ángel la visita, sino que ya había sido previamente llena de gracia. Y pues hasta ahora está empezando a hablársenos de María. Esta es la primera parte en el Evangelio de San Lucas que aparece la Virgen María, de modo que no se nos explica que la Virgen María fue llena de gracia anterior a ese. Y esto solamente lleva a la conclusión de que la Virgen María fue llena de gracia de manera, o sea, el hecho de ser llena de gracia es algo que es completamente inherente e inalienable. Y por eso los católicos afirmamos que la Virgen María fue concebida llena de gracia. El hecho de que esta palabra de aquí esté en aspecto perfecto quiere decir que la Virgen María fue llena de gracia desde su concepción, tal y como lo afirmamos los católicos. Y el Señor está contigo. Hokurios metasu, dice aquí. Resulta que el griego tiene la posibilidad de comerse el verbo ser y simplemente poner sujeto y predicado o sea, sin poner el verbo ser. El verbo ser como que se sobreentiende. Eso pues es más económico lingüísticamente, pero nos deja una pequeña brecha porque no sabemos en qué tiempo está. Eh, Como no existe verbo, no sabemos si está hablando de un futuro, bueno, obviamente en un futuro sí tendría que ponerse necesariamente, pero la ausencia del verbo ser también nos puede dar luces respecto a que no es que el Señor esté en ese momento, sino que haya venido estando con María desde su concepción, desde siempre. Y la Virgen María se conturbó con estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo, porque pues la Virgen María no se esperaba este saludo. Recordemos que la Virgen se esperaba, o sea, era una persona muy, pero muy humilde, no solamente por su condición, sino por la disposición de su alma. Entonces el ángel le dice, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Aquí vemos precisamente el concepto de la gracia que se repite nuevamente. O sea, estaba en el verbo que carito viene, bueno, en el participio, y aquí lo vemos nuevamente. Y no nos dice específicamente que haya sido en un momento, sino ha sido anterior, ¿sí? O sea, no nos dice que hallaste gracia en ese momento, sino no.
ya la has hallado anteriormente. Y vas a concebir en tu seno y vas a dar a luz un hijo. Esto perfectamente podría pasar por alto de no ser porque nos encontramos en un contexto en el que autodenominados católicos eh, se refieren al sí de María como eh, algo que utilizan para defender el aborto. Y esto, como podemos ver a partir de este tiempo verbal, que en el texto original está, permítanme, Juanma, dime, ¿podrías darle más zoom al texto, por favor? ¿más qué? ¿Más zoom? Zoom, sí, para que se vea más grande o pantalla Dale, completa. Gracias. dale, dale. Gracias, no, gracias a ti. Ahí tienes Sí, zoom en el mismo docs, si quieres. ok. ¿Aquí? Ya lo vi. Uy, quedó bueno. Que bueno, lo tenemos aquí en estos verbos que voy a señalar. Silepsei, keitexei, que son concebirás y darás a luz. Ambos verbos están en futuro. O sea, esto es evidente, completamente lógico. Lo vemos también en el texto en español. La Virgen María fue, o sea, dio un sí antes de la concepción. De modo que, pues todo lo que dicen estas personas lo hacen con la intención de confundir, con la vana intención de confundir, porque la Virgen María no, o sea, el sí de la Virgen María no tiene nada que ver con lo que ellos llaman, o sea, este asunto de decidir. No, en el momento en el que el ángel llega donde la Virgen María, ella no estaba embarazada. Concebirás y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El nombre de nuestro Señor significa Dios es mi salvación, Yeshua. Y él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Aquí ya se nos está diciendo la identidad del Hijo al que dará luz la Virgen María, será Hijo de Dios, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Em, Yendo un poquito más a lo inferencial, porque el texto es bastante directo, bastante em, específico, o sea, la Virgen María va a dar a luz al Hijo de Dios, que también será el Hijo de David. Bueno, a este respecto podemos señalar que la Virgen María también es descendiente del rey David. Eso se ve precisamente en la genealogía de San Lucas, que cuando uno compara las dos genealogías, la que ofrece San Mateo y San Lucas, uno se da cuenta que como que empiezan a separarse en la parte, justamente en la parte de David, porque mientras Mateo nos habla de Salomón, por la línea de Salomón, eh, San Lucas nos habla de Natán, otro hijo del rey David, y se llega por esa línea hasta un hombre llamado Elí, que se dice que es padre de José, y luego sí se llega a Jesús. Resulta que las genealogías no contenían los nombres de las mujeres, sino que se ponía el nombre del marido. Y la que da el San Lucas es la genealogía por parte de la Virgen María. Pero el caso es que nuestro Señor Jesucristo es hijo de David y siendo sabemos que es hijo putativo de José, pero no es hijo putativo de David, es descendiente propiamente de David y lo es obviamente por línea materna también. Pero más allá de esto, no solamente lo que está diciendo el ángel respecto a nuestro Señor Jesucristo, sino también a María, es el hecho de que para los judíos, en el momento en el que ocurrió como el auge de la monarquía hebrea, en los reinados de el rey David y de Salomón, los reyes, existía hasta ese momento todavía la poligamia, y los reyes tenían muchas esposas, pero solamente tenían una madre, de manera que para la monarquía hebrea la reina, propiamente dicha, no era la esposa del rey, porque el rey tenía más de una, era la madre del rey.
y la madre del rey tenía también una posición política importante, muy relacionada con el pueblo. Lo vemos en el libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, cuando Betsabé, la que había sido esposa del rey David y la madre del rey Salomón, intercede en ese momento para que uno de los otros hijos del rey David pudiera casarse con Abisaig. Eh, Tenemos otros ejemplos de reinas importantes, no necesariamente para algo bueno, sino porque pues ya empieza a caer, empieza a decaer toda la monarquía, pero sin embargo la figura de la reina sigue siendo importante. Tenemos a Jezabel. Jezabel fue reina, madre también, durante el tiempo del profeta Elías, y ella precisamente quiso matar al profeta Elías, y cuando leemos sobre ella, vemos precisamente que era pues una persona importante. Entonces, cuando el ángel le anuncia esto a la Virgen María, no solamente está hablando de su hijo, está hablando muy específicamente respecto a ella, y todo lo que se está diciendo aquí sobre nuestro Señor le atañe directamente a ella. Ella será la reina de la casa, y ella también reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Y pues nosotros los católicos siempre nos hemos entendido súbditos de María. Pues como saben, sin medida tiene la espiritualidad de Cristo Rey, y esta pues va muy, muy de la mano con la figura de María como reina. Y entonces María responde: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Si nosotros nos devolvemos un poco en el Evangelio a la anunciación a San Zacarías, vemos que, me volví mucho, vemos aquí, en el versículo 18, Zacarías le dijo al ángel: ¿en qué lo conoceré? Pues yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. Y el ángel pues le respondió: yo soy Gabriel, y el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena nueva. Mira, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, porque no diste crédito a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y señalo esto porque si bien nosotros tenemos seleccionado un fragmento que no incluye esta parte, si uno lee de corrido el Evangelio de San Lucas, uno sí se pregunta, y es bastante al lugar la pregunta, de por qué San Zacarías recibe un castigo por su falta de fe. Y aquí en la pregunta que hace la Virgen María no hay esa falta de fe. La respuesta que yo daría, eso también pues muy como cosa mía, es que esta pregunta que hace María está tomando en consideración a San José, porque pues ya sabemos que la Virgen ya estaba desposada con San José, y San José obviamente es una persona de incalculables virtudes, pero pues no es el Altísimo. Entonces, o sea, si a María le dicen este tipo de cosas, pues ella va a decir, bueno, pero ella, siendo precisamente la Virgen María, que como vimos fue concebida sin pecado y que es la llena de gracia, se pregunta precisamente, pero, o sea, y yo ya hice un compromiso con un hombre, o sea, entonces, ¿en qué queda todo esto? Y muy probablemente esta dubitación de la Virgen María obviamente no se corresponde con la falta de fe que vimos en San Zacarías, sino que tiene en cuenta a San José. Y el ángel le responde, pues no le responde diciendo que se va a quedar muda, precisamente porque el ángel, o sea, aquí tenemos precisamente la respuesta de que aquí la Virgen María no obró de manera irresponsable o pecadora. Le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. En el credo nosotros afirmamos que nuestro Señor Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo, o sea, y eso se ve también en todas sus prefiguraciones en el Antiguo Testamento, es
la persona de Dios que se infunde en la creación y obviamente en las criaturas, como somos nosotros. Es por eso que el Espíritu Santo es el que hace posible la encarnación del Verbo. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Y wow, este es como el gran misterio de nuestra fe, porque precisamente Dios se encarna y de una mujer, eso es algo increíble. Y mira también a Isabel, tu pariente. Ha concebido un hijo en su vejez y este ya es el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. El hecho de que el ángel señale el embarazo de Santa Isabel también se relaciona con lo que veíamos precisamente respecto a Zacarías, porque el ángel da una prueba precisamente de lo que está diciendo. Eh, y la Virgen María pues responde, nos da el modelo de respuesta a todo lo que tiene que ver con Dios. Dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y es así como nosotros tenemos que responder a toda gracia. O sea, si ella fue llena de gracia y respondió a sí mismo, nosotros tenemos precisamente que responder de ese modo. Y el ángel dejándola se fue. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa de a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que cuando oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Esto también se relaciona con lo que le anunció el ángel a Zacarías, como vemos aquí en el versículo 15, porque será grande ante el Señor, no beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Recordemos que San Juan el Bautista es el autor del bautismo. Bueno, el autor del bautismo evidentemente es Dios, pero San Juan el Bautista viene a instituir el bautismo eh, con su estructura, o sea, con el hecho de utilizar el agua y como hacer un llamado dentro de su misión como precursor del nuestro Señor Jesucristo él precisamente hace un llamado a la conversión, al arrepentimiento y bautiza a las personas. Y aquí vemos cómo recibe él mismo ese bautismo. Y la Santa Isabel recibe, pues, evidentemente este bautismo también. Ella es llena del Espíritu Santo. Obviamente esto, pues, no es como que, obviamente ocurre precisamente gracias a la encarnación de Dios, porque es Jesús encarnado quien llega a, a la casa de San Zacarías con la Virgen María y ocurre pues este evento que también es una prefiguración de lo que será para nosotros el bautismo. Y exclamando con gran voz dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Eh, Recordemos que Santa Isabel había sido estéril durante toda su vida y ella reconoce dentro de lo que, bueno, obviamente el hecho de tener un hijo es una gran bendición para una mujer, pero la Virgen María tuvo la bendición de ser la madre de Dios mismo. Y Santa Isabel, bajo este bautismo del Espíritu Santo, bajo la plenitud del Espíritu Santo, le dice que es bendita entre las mujeres y que es bendito el fruto de su seno. Y pues es como muy bonito también sentarse como a contemplar eh, ese sufrimiento que tuvo Santa Isabel porque ella misma lo dice, eh, que cuando quedó embarazada Dios se dignó quitarle su oprobio ante los hombres, reconocer esa alegría con la que felicita a la Virgen María y la llama bendita entre las mujeres y bendito el fruto de su seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? La palabra Señor que vemos aquí en el texto original
es, permítame la busco ya, la encontré. Curios, pues en genitivo es curio, que es la palabra que utiliza bueno, el texto griego en general para referirse a Dios. Recordemos que los judíos habían adoptado la costumbre de no mencionar el nombre de Dios, de no pronunciar Yahweh, sino que lo cambiaron por Adonai en la pronunciación cuando lo leían, y esta costumbre también se adaptó a las traducciones de la Septuaginta, que ya no tenían pues el tetragramatón ni pues, ninguna transliteración del nombre de Dios, sino que decían Señor, que es en griego Kyrios. Y Santa Isabel reconoce por el Espíritu Santo, porque pues nadie le ha dicho en este momento, que nuestro Señor Jesucristo es Dios y que su madre ha venido a visitarla. Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y permítanme complemento esto con una tipología muy bonita que tiene este pasaje, que se relaciona mucho con un evento en el Antiguo Testamento del mismo momento. Ujú. En Primera de Reyes 2, del 13 al 21, vemos que hay todo un tipo de, o sea, toda esa parte del libro de Reyes vemos un paralelismo muy grande con respecto a la Santísima Virgen María y el Arca de la Alianza. Ah, no, permítanme, ese no es. Ese es el que les dije de Betsabe. Ah, sí está aquí. Aquí lo tengo distinto. Ajá, en segunda de Samuel 6 al 11. Por esta, sí, si nosotros nos remitimos al libro de Samuel, al segundo libro de Samuel, por estos capítulos se nos cuenta cómo los israelitas recuperan el arca de la alianza de los filisteos que se las habían quitado en una guerra. Recordemos qué es el arca de la alianza. El arca de la alianza era una caja de madera de acacia, eh, completamente chapada por fuera en oro, que tenía por dentro las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná, una muestra de maná que había quedado. Pero más allá de eso, el arca de la alianza era un objeto que contenía en sí la presencia verdadera de Dios en el Antiguo Testamento. Y era lo que para nosotros viene siendo un sagrario. Y obviamente nosotros sabemos, o sea, si un sagrario es esta caja en la que se guardan las hostias consagradas, es decir, el verdadero cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La Santísima Virgen María es eso mismo, es un sagrario vivo y pues es el arca de la alianza del Nuevo Testamento, porque es en ella en la que donde se nos hizo presentes a todos nosotros el Dios mismo. Y lo que vemos es que los israelitas recuperan el arca de la alianza y la llevan a las partes montañosas de Judá. En segunda de Samuel, si me permiten, me dirijo rápidamente al texto. Dime. Ah, sí, acá lo tengo.
distinto. No, pero era, simplemente necesitaba esa cita porque en esta parte de acá se trata, bueno, esas son otras notas que tengo ahí. Sí, segunda de Samuel 6. El arca de Yahvé estuvo en casa de Obedeom, de Gad 3 meses, y Yahvé bendijo a Obedeom y a su casa. Se hizo saber al rey David. Yahvé ha bendecido la casa de Obedom y todas sus cosas a causa del arca de Dios. Fue David e hizo subir el arca de Dios a casa de Obedom a la ciudad de David con gran alborozo. Cada 6 pasos que avanzaban, los portadores del arca de Yahvé sacrificaban un buey y un carnero. David danzaba y gritaba con todas sus fuerzas ante Yahvé, ceñido en un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos. Cuando el arca de Yahvé entró en la ciudad de David, Mical, bueno, eso ya es otra cosa. Pero hasta donde hemos visto aquí sí es muy, muy importante porque Obed, Obedom, vivía precisamente en las regiones montañosas de Judá, que es donde se nos comienza diciendo que tiene lugar la visitación. San Zacarías y Santa Isabel vivían por las partes montañosas de Judá. Esto es cerca de Jerusalén. Y el rey David, vestido en un efod, que es una prenda sacerdotal, baila en adoración y en alabanza al arca de la alianza, que es exactamente lo mismo que hace San Juan el Bautista. Recordemos que San Juan el Bautista es hijo de San Zacarías y ellos son sacerdotes, son levitas. Con lo que tenemos una tipología de lo que está pasando. Y esto es algo que señaló algún padre de la iglesia. En este momento se me pierde el nombre, pero se los quedo debiendo para la próxima. El punto es que, o sea, se encontró, o sea, este hecho está prefigurado en el Antiguo Testamento y señala el hecho de que la Virgen María es el arca de la alianza y esto se ve de manera un poco más específica, más explícita en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. El último versículo menciona que el arca de la alianza está en el cielo y luego comienza a hablarnos de una mujer vestida del sol con sobre la luna, con una estrella con 12 puntas, que tendrá un hijo que regirá a todas las naciones con una vara de hierro. Este hijo es evidentemente nuestro Señor Jesucristo y la mujer, la Virgen María. Y si bien encontramos la referencia al Arca de la Alianza en el capítulo 11, recordemos que el texto original no estaba dividido en capítulos ni en versículos. Y vemos que Santa Isabel sigue felicitando a la Virgen María y María en respuesta dice el Magnificat, que pues la Biblia de Jerusalén tiene una traducción un poco distinta a como estamos acostumbrados a rezarlo, pero pues el contenido es el mismo. Proclama mi alma, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Aquí vemos el primer contraste que se hace en toda la Biblia entre alma y espíritu. El alma pues es como esta dimensión del ser humano, no digamos en términos esotéricos, es, pues lo que el ser humano es una unidad entre alma y cuerpo, somos alma y somos cuerpo, y aquello que pues no es el cuerpo y que también somos nosotros es el alma, pero el espíritu es la vida de Dios en nosotros, es la gracia y vemos que la Virgen María lo dice porque ella como la llena de gracia tiene este espíritu y pues con ella se inaugura para todos los cristianos. Y se alegra su espíritu en Dios mi Salvador. Recordemos que el hecho de que la Virgen María sea
haya sido concebida sin pecado, es en sí un acto de salvación. No quiere decir que la Virgen María no necesite un Salvador, porque todos los seres humanos lo necesitamos. Y ella efectivamente lo recibió. O sea, no es como que no necesita salvación, porque muchas veces es esto lo que malinterpretan nuestros hermanos separados de lo que nosotros decimos cuando nos referimos a que la Virgen María es concebida sin pecado. Pero este hecho no significa que la Virgen María no haya sido concebida sin pecado, de manera inmaculada, como vimos por el aspecto del tiempo perfecto en el verbo carito, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. La Virgen María somete o sea, su vida y todo se le entrega a Dios, porque, o sea, siempre vamos a ser esclavos de algo, realmente. Y la verdadera libertad está en ser en hacernos siervos precisamente de Dios y no del mundo, porque, o sea, si no es como que, ay, no, es que yo soy libre y voy a hacer lo que quiera, no, o sea, eso termina siendo también un tipo de esclavitud a otra serie de cosas. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Desde ahora me llamarán todas, perdón, me perdí. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Desde ahora todas las generaciones. Le hago como muchísimo énfasis porque está hablándonos de básicamente nos está hablando de la continuidad del Nuevo Testamento hacia el futuro. Y vemos que es una profecía, efectivamente, y es una profecía que se ha cumplido en nosotros los católicos, porque nosotros hemos existido de manera ininterrumpida desde el día de Pentecostés, que viene siendo la siguiente generación al momento en el que lo estamos mencionando, hasta nuestros días, siempre ha habido católicos que han llamado a la Virgen María bienaventurada, bendita, alegre. Eso es lo que significa la palabra macariosin, el verbo, que significa llamar bienaventurada o felicitar. Y es una, desde ahora, o sea, no es como que, no, las generaciones me llamarán bendita, no, es un aparques, dice el texto original, si no estoy mal, y du apotonun, sí, es exactamente muy desde ahora, porque ha hecho en mi favor, maravillas, el poderoso. El texto original lo tiene un poco distinto, si no estoy mal. Sí, porque ha hecho obras grandes por mí. La oración sí tiene un poquito más resulta siendo un poquito más fiel en ese aspecto. No dice obras, pero pues como cosas grandes por mí. Y nuevamente aparece en un plural. Podríamos decir que el hecho de la encarnación es simplemente una obra, pero la Virgen María refiere a un plural y esto nos hace pensar que no simplemente se trata del hecho de haber sido pues la encarnación, sino también el hecho de que a ella la concibió sin pecado original. Eh, bueno, la Virgen María fue concebida sin pecado original. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Mm, Pues esto, o sea, estamos escuchando las palabras de nuestra madre y pues ella precisamente nos está diciendo, o sea, ella como, o sea, si lo está diciendo la Virgen María es precisamente porque ella le tenía temor a Dios, o sea, obviamente no es miedo, sino es precisamente como eh, ese amor precisamente a Dios de tener precisamente como el miedo a alejarse de Él o a hacer algo que nos aleje de Él. Y ella pues está hablándonos precisamente de esto. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia. La lectura que yo hago de esta
de estos versículos, sin irme como a una profundidad muy, muy grande que podría muy seguramente sacársele, es que la Virgen María está haciéndonos un recuento de todo el Antiguo Testamento. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de su propio corazón, y a su vez señala que en ella, en el hecho de la encarnación del verbo, en ella, por ella, se, se lleva a la plenitud todo ese Antiguo Testamento. Como había anunciado nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Y una cosa muy, muy, muy bonita que yo siempre he pensado respecto al Magnificat es que en él se ve como esta herencia que le sacó la Virgen María al rey David, porque como les decía, la Virgen María también es descendiente del rey David, y, y el rey David era poeta, él componía, y vemos que aquí, o sea, componía precisamente alabanzas, los salmos, bueno, hay salmos de todo, pero muchos salmos son precisamente para alabar a Dios, y aquí vemos eh, algo muy por el estilo. Como les comentaba en la sesión anterior, es importante entender el género literario que uno lee cuando lee la Biblia, o en general cuando uno lee absolutamente todo. Pero, y sí, efectivamente yo sí encuentro que esta parte del Evangelio, enmarcado dentro del Evangelio, es también es lírico, o sea, tiene como su o sea, constituye, tomándolo como un solo texto, un poema que la Virgen María compone muy a la manera de los salmos. Y María permaneció con ella unos 3 meses y se volvió a su casa. Lo último que me queda por mencionar, que es relacionado con la anunciación más que con la visitación, sino que se me saltó, pero es muy, muy, muy importante, es que el, la la anunciación también tiene una tipología, es decir, una correlación con el Antiguo Testamento. Y es que vemos precisamente a la Virgen María con un ángel. Y no es la primera vez en la Biblia en la que vemos a una mujer con un ángel. La primera vez precisamente es Eva, que está con Satanás, porque pues Satanás, la serpiente, es un ángel. Y a partir de ahí, a partir de ese momento es que ocurre precisamente la caída y toda esta cuestión, y lo que la Biblia nos menciona, nos muestra en esta escena es precisamente cómo ocurre esto mismo, pero bien, pero a la manera correcta. Tenemos un ángel completamente distinto que no está mintiendo, que no está engañando, sino que está precisamente anunciando el Evangelio, anunciando el levantamiento de esa caída que hubo precisamente. Es por eso que la Virgen María es la nueva Eva, es Eva, la Eva de la nueva creación. Y eso lo veían también los padres de la iglesia. Eso veían los padres de la iglesia en la Virgen María desde el principio, y eso se ve muy, pero muy específicamente aquí, donde María está con un ángel. Y su respuesta no fue comer la manzana, sino fue decir: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Recordemos que Satanás le dijo a Eva: no moriréis, sino que seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. ¿Sí? La soberbia en su máximo esplendor, ser como dioses. Y la Virgen María se hace esclava de Dios, no quiere ser Dios, quiere ser esclava de Dios. Y bueno, chicos, este fue el texto, y sigue ahora pues la parte más importante, porque la verdad es que me he sentido muy solito. De hecho, me asustó más saber que estuve hablando solo un rato, pero siguen ustedes. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué comentarios tienen? ¿Qué quieren compartir? Porque pues este espacio es de ustedes y para ustedes. ¿Aló? Hola Javi, te escucho. Ah, ¿me escuchas? Ok. Mira, Sí. lo que pasa es que tú dijiste ahorita que María era descendiente directa de David, y eso me dejó un poco desconcertado porque hasta donde yo sabía ella era descendiente de Leví, porque su prima Isabel ahí dice eso, que sí son descendientes de Leví, creo que dice eso.
Entonces, como su Ajá, prima dice que es, tiene esa ajá. descendencia, entonces naturalmente pues uno piensa que María pues también tiene esa descendencia. Y de hecho, Ujú. yo había escuchado eso porque del árbol genealógico que aparece en el Evangelio es el árbol genealógico de José, ¿sí? Dice que Jesús tiene descendencia de rey por José y tiene descendencia sacerdotal por María, Y de porque él es sacerdote por María. sacerdote y rey por la eternidad. Entonces, no sé, que algo un poquito confundido. Y no sé cuál es la parte del Evangelio donde dice que, pues, efectivamente, Santa Isabel y Zacarías son descendientes de Levi, creo que es. Sí, bueno, para la grabación repito la pregunta que tiene Javi. Javi me pregunta si, porque pues yo digo que la Virgen María también, pues que la Virgen María es descendiente del rey David. Y entonces él me hace la aclaración de que la Virgen María, siendo prima de Santa Isabel, es descendiente de Leví. Eh, y que entonces, pues, ¿cuál era ahí precisamente la cuestión? La verdad es que la Virgen María es descendiente de ambos, porque pues perfectamente en algún punto, no sabemos específicamente en dónde, confluyan ambas familias, la de Judá, que por parte del rey David, y la de Leví, porque eh, pues o sea, la Virgen María efectivamente siendo prima de Santa Isabel tiene que tener alguna relación con los levitas y eh, pero, o sea, una cosa que también es un hecho completamente es que nuestro Señor Jesucristo es hijo de David, es hijo legítimo de David. Y efectivamente lo es por parte de San José, pero San José no es su padre, no es su padre biológico y tiene que, pues, o sea, la regencia también tiene que tener ese sentido por ese lado, no solamente por el padre. Y esto no, pues, no es algo que señaló pues, solamente yo, sino que en el capítulo 3 al final del capítulo 3 del Evangelio de San Lucas, aparece la genealogía de San Lucas, que vemos que tiene sus diferencias con la de San Mateo, y esto pues efectivamente desconcertaba en su tiempo y toda la cuestión, pero los padres de la iglesia sí le explican precisamente diciendo que desde el rey David hay como una, o sí, porque o sea, la de San Mateo se va eh, por Salomón y la de San Lucas se va por otro hijo del rey David, que ya te digo quién era. Y aquí, hijo de David, por Natán, por el... Y de ahí sale como el hecho de que eh, este Elí que se menciona acá, los padres de la iglesia lo relacionaron con San Joaquín. Pues esto yo no te lo tengo acá, pero pues sí me comprometería a tenerlo después. Pero sí, la Virgen María efectivamente está relacionada con Leví precisamente porque el Evangelio de San Lucas la llama prima de Santa Isabel, y de Santa Isabel dice específicamente que es hija de las hijas de Aarón. em, y, pero también tiene su ascendencia por parte de la tribu de Judá, que dirige hasta el rey David. Eh, sí, acá por ejemplo tengo pueden ver en la pantalla un paralelo entre las tres pues entre las dos genealogías. Esta de acá es la de San Lucas, esta de acá es la de San Mateo, y esto es como aparece en el eh, Antiguo Testamento, siguiendo los versículos en los que se mencionan precisamente. Y vemos específicamente que en la parte de David, hasta esa parte están como súper, o sea, cambian como la transliteración, porque una cosa es el hebreo, otra cosa es el griego, pero es a partir de ahí que empieza a ver como la diferencia entre, o sea, por parte de San Lucas habla de Natán y San Mateo habla de Salomón. Listo, chicos, alguien más? ¿Alguna pregunta? Ah, sí, la de
Ajá. Listo. ¿Cuál es la definición de fe que ustedes normalmente utilizan? Wow, qué pregunta tan heavy. Bueno, la pregunta dice ustedes, entonces, pues me van ayudando. Porque, bueno, la fe es una virtud teologal. Eso quiere decir que no es algo que nosotros tengamos en nosotros mismos, sino es algo que nosotros recibimos. Eh, y como virtud lo que nos permite hacer es conocer precisamente aquellas realidades que nos son reveladas, es decir, la fe es una gracia de Dios que nos permite decirle sí a su revelación. Y pues yo desde como mis áreas de interés lo veo mucho como em, el, el medio, o sea, como una forma de conocer la realidad, ¿sí? Digamos, tú conoces ciertas realidades de forma empírica, ¿sí? Como la ciencia, conoces otras realidades por medio de la razón, como la matemática, pero pues esto te sirve para entender la naturaleza, pero lo sobrenatural solamente puede conocerse si te es revelado. Pero o sea, como el sistema cognitivo, por decirlo así, que las personas tenemos para conocer eso mismo es lo que es, pues es algo que también Dios da, que es la gracia de la fe. Eh, pero pues eso es como una forma muy mía de verlo y también muy relacionada como con mi proceso de conversión. Listo, chicos. Listo, Javi va a cerrar la oración. Javi, ¿tienes conectado el micrófono o, o quedas para dentro de 8 días? Bien, sí, tengo conectado el micrófono. Listo, dale, entonces tú nos ayudas con la oración. Ok, listo. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Amado, te damos gracias por esta pequeña jornada de formación. Te damos gracias porque tú nos amas mucho y nos quieres enseñar, nos quieres nutrir. Así como tú aprendiste de María sin saber mucho, ella te enseñó cosas, te enseñó las escrituras. Bueno, más bien fue San José el que lo hizo, pero tú aprendiste y al igual que tú, quieres que nosotros aprendamos. Así que, Señor, muchas gracias por amarnos como hijos, por querer enseñarnos. Muchas gracias, Señor, por todo lo que nos das. Te pedimos que todo esto sea para tu gloria, para, para, para que seamos los santos que tú quieres que seamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de Danos cada hoy día. nuestro pan de cada Perdona día, nuestras perdona ofensas, nuestras ofensas, como bien como nosotros también nosotros perdonamos. perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega por nosotros ruega pecadores, por nosotros los ahora y en pecadores, la hora de ahora nuestra y en muerte. la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Listo, chicos, muchísimas gracias. Entonces, que tengan una muy, muy feliz tarde. Les mando un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao.